Bueno, por varios motivos. El principal es que quiero explicar mi verdad, lo que pasó realmente, porque había decidido en su momento, en mi salida del Barcelona, de no hacer ninguna declaración por respeto al club. Ya sabéis de sobras que quiero al club, mi familia es del Barça, o sea, no soy una persona dudosa en este sentido. En su momento pagué dinero para venir a entrenar al Barça, salí del Barça perdonando 11 millones de euros, entonces no soy un culé dudoso. Xavi Hernández, exjugador y exentrenador del Fútbol Club Barcelona, rompió casi 2 años de silencio en una entrevista exclusiva con La Vanguardia. En ella habla sobre su despido del club, las razones por las que Lionel Messi no regresó en 2023, críticas directas al presidente Joan Laporta y a su entorno, y su visión sobre el futuro del Barça, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales del 15 de marzo. Las declaraciones han generado controversia por acusar a Laporta de mentiras, traiciones y malas gestiones, y por sugerir que el club necesita un cambio de arriba a abajo. Si quieren ver la entrevista completa, en la descripción del video estará el enlace. Xavi comenzó con autocrítica. Acepta que llegó al club gracias a Laporta y puso como condiciones fichar a algunos futbolistas. Fue allí cuando el Barça se apalancó y fichó a Koundé, Rafinha, Lewandowski, etc. Y añade que ese año al club le fue bien, dando como resultado la liga que ganaron. Hicimos cosas mal, lógicamente, hemos hecho mucha autocrítica. Yo personalmente, luego con el staff hemos tenido muchas reuniones de que hemos fallado en muchas cosas. Sobre todo, diría, para hacer un resumen corto, en el tema de la exigencia. Es decir, yo vine desde Qatar con una exigencia brutal hacia los futbolistas y hacia el club. Es decir, yo llegué a decirle al presidente en mi primer verano como entrenador, que si no fichábamos a estos futbolistas o un perfil parecido, que hicimos la planificación, que yo no continuaba en el club. No tenía sentido porque no podíamos competir contra equipos de alto nivel, ¿no? Y me hizo caso. Me dice, vale, déjame hacer un movimiento, y fue entonces cuando las famosas palancas, fichamos a Rafinha, a Koundé, a Lewandowski, a Christensen, a Kessie, y dejamos de fichar a un par que no se pudo, ¿no? Pero fichamos lo que realmente la dirección deportiva y el staff decidimos, y las cosas funcionaron. Ganamos la Liga, fuimos competitivos contra un Madrid que venía de ganar la Champions, no en Champions, pero ya estábamos compitiendo. Pero la próxima temporada admite que se relajó y allí vinieron malos resultados. Al siguiente verano esa exigencia bajó, y es lo que me autocritico yo, ¿no? Es decir, me relajé un poco, inconscientemente, lo veo ahora, ¿no? Cuando ha pasado un tiempo. En ese punto hace énfasis que la salida de Jordi Cruyff, según Xavi, por el mismo menosprecio que él sentía, y la salida de Matteo Alemany le quitó poder a Xavi como entrenador y le dio más poder al círculo de Laporta. Me lo autocritico, ¿no? Cuando Jordi Cruyff aquí en mi casa me dice, Xavi, yo me voy porque, pues bueno, por lo mismo que yo, pues por el menosprecio que le tenían, ¿no? Es decir, a Cruyff. O sea, al hijo de Cruyff, que tienen la bandera del cruyffismo, ¿no? Ellos tienen la bandera del cruyffismo, pues al hijo de Cruyff le ningunearon, ¿no? Y me dice, Xavi, yo me marcho. ¿Pero qué me dices? Si acabamos de ganar la Liga. No estoy cómodo, no estoy bien, bueno, tuve que aceptarlo, ¿no? Y al cabo de un mes y medio, pues prácticamente prescinden de Matteo, ¿no? Y en aquel momento tenía que haberme ido yo también. O sea, en el momento que no vas de la mano de un director deportivo y un secretario técnico, que son los que te han fichado, debería haber prescindido yo también. Hasta que tuvimos la sartén por el mango de decidir cosas futbolísticas, el equipo iba subiendo. A la que empezaron a decidir ellos por su parte, el equipo, y no es casualidad, el equipo bajó. Ese fue mi error. Pero yo creo que el condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, que es Alejandro Echevarría. O sea, creo que el que realmente prescinde de mí como entrenador en el Barcelona es Alejandro.
Alejandro Echevarría es un empresario y figura cercana al FC Barcelona, conocido principalmente por su relación familiar y profesional con Joan Laporta. Es su excuñado, ya que estuvo casado con su hermana Constanza Echevarría, aunque al final se divorciaron. A pesar de no tener un cargo oficial ni recibir un sueldo del Barça, actúa como asesor clave y mano derecha en la sombra del presidente, influyendo en decisiones internas como la seguridad, las relaciones con los jugadores y hasta políticas de fichajes. Su rol ha sido descrito como parte de la Santísima Trinidad del club, junto a Laporta y otros directivos, donde según resuelve ciertos problemas que afectan al club. Echevarría es socio del Barça desde hace décadas y ha estado vinculado al club desde la primera presidencia de Laporta. Durante ese periodo ocupó cargos formales como responsable de la seguridad en la directiva, pero tuvo que renunciar en 2005 tras revelarse su afiliación a la Fundación Francisco Franco, una organización que glorifica al dictador español, lo que contrastaba con la ideología catalanista y progresista de Laporta. A pesar de eso, mantuvo una relación estrecha con Laporta y regresó a la órbita del club en la segunda presidencia, donde se le atribuye haber ayudado a conseguir avales financieros para la candidatura de Laporta. El presidente lo ha defendido públicamente, describiéndolo como un asesor que no cobra y que ayuda por amistad, con contactos en el vestuario y en temas de seguridad. Sin embargo, críticos lo ven como un director general en la sombra que interfiere en todo, desde las transferencias hasta la gestión diarias, sin rendir cuentas formales. Xavi además acusa a Echevarría de contar mentiras a algunos futbolistas de las intenciones del técnico de venderlos, para así crear mal ambiente en el club. Pero en vez de decírmelo a la cara y decir, mira, estás fuera, pasan 2-3 semanas y me hacen una campaña a nivel mediático, y sobre todo, lo más decepcionante de todo es que Alejandro se dedica a hablar con los futbolistas, con Sergi Roberto, con Araujo, con Pedri, con Rafinha, con varios, a decirles que yo los quiero vender dentro del vestuario y que no soy una persona que no voy de cara, ¿no? Nosotros hicimos una planificación porque estábamos muy condicionados por el fair play. Es decir, si vendíamos a X, podíamos fichar a 3, y eso era una posibilidad. Es decir, los salarios más altos, luego ese salario dejaba para fichar a 2 o para fichar a 3, ¿me entiendes? Y por eso hicimos una planificación de que este posible venta, pero yo venta segura les dije 1. Además se lo dije en la cena del sushi, lo saben perfectamente, y los demás evidentemente me podría adaptar sin problemas. De hecho el equipo lo planificamos con Jordi Cruyff y con Mateo. Otros de los momentos más polémicos en esta entrevista fue cuando Xavi dijo que el club necesita un cambio. En vísperas de las elecciones del Barça, Laporta es el claro favorito a una reelección, pero estas palabras de una de las leyendas del club puede significar mucho. O sea, el club necesita un cambio de arriba abajo. La estructura, la profesionalidad, todo para mí es clarísimo, y la gente lo tiene que entender y lo tiene que saber de mi boca. Es decir, ¿no? ¿Y qué piensa Xavi, no? Que no ha dicho nada. Pues pienso esto, y soy una persona que intenta hablar claro siempre, y ahora sin tapujos. Es decir, no podemos el Barça estar dependiendo de gente que no es noble y que no van de cara. El tema principal que tocó el corazón de los barcelonistas fue cuando se habló de Messi. Xavi Hernández reveló detalles explosivos sobre por qué Leo no regresó al Barça en verano de 2023, pese a que el acuerdo estaba prácticamente cerrado. Según Xavi, el fichaje se truncó no por razones económicas, regulatorias o demandas del lado de Messi, sino por una decisión personal y estratégica del presidente Joan Laporta, motivada por el miedo a perder el control y la autoridad en el equipo. Campeón del mundo, y con la relación que tenemos contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver al club, y yo lo veo. Esto era enero del 23, que es el año que ganamos la liga,
Y bueno, hablamos hasta el mes de febrero, marzo, y yo le digo, bueno, cuando tú me des el ok, se lo digo al presidente, porque yo lo veo futbolísticamente, no hay dudas. Y en cuanto entra el presidente, empiezan a negociar con su padre. Y contrato hecho, contrato de luz verde de la liga, y al final es el presidente que lo tira para atrás. Es decir, vuelve a no decir la verdad, es la realidad. Es decir, yo no pretendo engañar a nadie, no tengo ningún interés en volver al Barça, no tengo ningún interés en entrar otra vez en la candidatura de Víctor Font, que se dice, no tengo ningún interés en nada. Yo pienso que no voy a volver nunca más al Barça en estos momentos, nunca. Es decir, ya he hecho mi etapa jugador y mi etapa entrenador, les he ayudado en su momento, creo que fue una etapa muy positiva, y creo que salvamos a nivel futbolístico el equipo, ¿no? El club. También dio a entrever que Messi tampoco apoyaría a Laporta en estas elecciones y que estaría apoyando a Víctor Font, el elegido por Xavi. El entrevistado expresó una opinión altamente positiva sobre el FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, destacando que le encanta el estilo del equipo actual, describiéndolo como dominante y ofensivo, un fútbol que hace disfrutar a los culés y que le genera además felicidad personal, ya que considera que su propio trabajo como entrenador sentó las bases sólidas para jóvenes talentos que ahora forman parte de la columna vertebral del plantel, como Lamine Yamal, Pedri, Alejandro Balde, Cubarsí, Fermín López, etc. Soy feliz porque soy del Barça y veo al Barça bien. Soy feliz porque creo que sentamos unas bases muy buenas para que este proyecto tenga continuidad. A la vista está pues que la columna vertebral del equipo ahora mismo es Lamine, Pedri, Balde, Cubarsí, Fermín, gente pues que apostamos nosotros, que es uno de los legados del cual me siento más orgulloso, más allá de los 2 títulos que conseguimos en nuestra etapa, y porque en casa somos del Barça, queremos el bien del Barça. Además reveló que mantiene una excelente relación con Flick, con quien intercambia mensajes constantes. Con Hansi tengo una relación excelente, de hecho vino aquí a casa también y nos mandamos mensajes, le felicito siempre por el equipo, hablamos de varias cosas de tema fútbol. Aparte soltó que el técnico alemán le pidió disculpas, ya que Flick le había mentido diciendo que el club catalán no lo había buscado cuando aún Xavi era técnico. En el momento cuando le pregunté si realmente el club estaba hablando con él, cuando en el momento de que pasaron 2-3 semanas que el club había decidido prescindir de mí como entrenador y no me iban de cara, y entonces fue cuando contacté a Hansi, porque en los medios salía que ya habían contactado a Hansi, y Hansi me dijo que no habían contactado con él. Y entonces vino a casa, se disculpó, lo cual le honra, estuvimos más de 2 horas hablando y fantástico, la relación sigue siendo buena, sin más. Ahora bien, desde un punto de vista político, las declaraciones de Xavi llegaron en un buen momento, ya que las elecciones están al caer. Siguió más o menos la misma línea que Víctor Font, y habrá que esperar una réplica de Laporta, Flick u otros aludidos por estas declaraciones del exentrenador del Barcelona. Seguramente muchos empezarán a criticar a Xavi por esas palabras, pero si quieren mi opinión, esto no debe borrar el legado de Xavi, sobre todo como futbolista. Al final esto es un juego de poder, y tanto Font y Xavi como Laporta, estoy convencido de que quieren lo mejor para el club. Pero a ti, ¿qué te pareció esta entrevista? Coloca en los comentarios tu opinión. Si este video te gustó, por favor dale me gusta y comenta qué otro video quieres ver en este canal. No te olvides compartir, que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que estés al tanto de cuando suba un nuevo video. No te olvides de seguirme en Instagram y en X. Un abrazo a todos. Hasta otra.